Si te dijera que esta fue una de las mujeres más bellas de la historia, probablemente te reirías de mí. Pero en la década de 1740, se convirtió en una de las damas más codiciadas de Gran Bretaña. Huérfana desde muy joven, Fanny tuvo una infancia difícil y tuvo que trabajar durante un tiempo como prostituta callejera. Entonces, ¿cómo fue que se volvió tan infame y deseada? Acompáñame mientras exploramos su historia. Los detalles de la vida temprana de Fanny Murray son bastante poco claros, pero la mayoría de los estudiosos creen que nació en la ciudad de Bath, en el suroeste de Inglaterra, en 1729. Su padre parece haber sido un músico de apellido Rodman, pero se sabe poco más sobre él. El nombre Murray parece haber sido una especie de nombre artístico que Fanny adoptó en su adolescencia tardía, cuando comenzó a trabajar como cortesana en Londres. Su familia posiblemente tenía recursos razonables, ya que la profesión del señor Rodman y sus asociaciones con el renombrado dandy, Beau Nash, ciertamente indicarían un origen de clase media. Sin embargo, el padre de Fanny murió alrededor de 1741, cuando ella tenía solo 12 años, y como su madre, de quien casi no se sabe nada, había fallecido antes que él, Fanny quedó huérfana en ese momento. Ahora sola y empobrecida, Fanny comenzó a vender flores en las calles de Bath para sobrevivir. Durante este tiempo, escuchó chismes escandalosos y notó cuántos hombres ricos y mayores tenían mujeres hermosas en su compañía. Se decía que ella misma era una chica bonita, y no pasó mucho tiempo antes de que llamara la atención de John Spencer, un mujeriego de 34 años que era nieto de uno de los más grandes generales de Inglaterra, John Churchill, primer duque de Marlborough. Sin embargo, Spencer sería cualquier cosa menos su salvador. La conquistó con palabras amables y promesas incumplidas, y después de aprovecharse de ella, se fue rápidamente. Fácilmente podría haberse convertido en una joven deshonrada, de no ser por el viejo conocido de su padre, Beau Nash. Para entonces, él ya tenía más de 60 años e invitó a Fanny a su casa. Nash cuidó bien de Fanny y le despertó el gusto por las cosas buenas de la vida. Bueno, podemos suponer que ella lo hizo muy feliz de hecho. Aunque Nash viviría otros 20 años, para 1743, Fanny se había mudado a Londres, donde consiguió un puesto como lo que se conocía como dress lodger. Esta era una situación en la que un protector adinerado pagaba el dinero inicial para que una joven pudiera establecerse como cortesana o prostituta de alto nivel. La razón por la que este oficio requería una cantidad considerable de dinero era debido a los vestidos, joyas y cosméticos costosos que se necesitaban para entretener a hombres ricos y poderosos. El primer protector de Murray parece haber sido Beau Nash, aunque para finales de la década de 1740, cuando entró en su adultez, era manejada por Jack Harris, un destacado proxeneta londinense, que probablemente trabajó en y fue la inspiración para la lista de Harris de las damas de Covent Garden, un directorio de las trabajadoras sexuales de Londres. Antes de conocer a Harris, Murray había enfrentado dificultades económicas y se vio obligada a convertirse en una prostituta callejera, compartiendo sus favores por una pequeña suma. A medida que se corrió la voz sobre su belleza, con la ayuda de Harris, para finales de la década de 1740, Murray era famosa en todo Londres como una cortesana de alto nivel, que contaba entre su clientela a algunos de los principales aristócratas de Gran Bretaña. Incluso se dice que Murray recibía tantas visitas que contrató a una doble y rentó una segunda habitación para poder atender al doble de caballeros. Para ese momento no solo era muy deseada, sino también famosa, es decir, todo el mundo en Inglaterra sabía quién era ella. Un diario de la época recuerda que se aconsejaba no relacionarse con Fanny. Era un crimen no brindar por ella en cada comida. La fiebre por Fanny pronto se desató. Constantemente aparecía en las noticias y se convirtió en un ícono de la moda, recibiendo elogios por su vestimenta y atuendo. Su influencia en la moda de la época fue tan grande que todas las mujeres de la ciudad copiaban hasta el más mínimo cambio en su estilo. Mientras tanto, sus esposos compraban en secreto retratos en miniatura de ella y los colocaban en sus relojes de bolsillo para poder admirar su belleza. Para la década de 1750, su fama era tal que apareció en varios grabados y panfletos publicados en Londres.
Uno de estos, titulado La doncella descuidada, supuestamente ofrecía los consejos de Fanny sobre asuntos sexuales, o como se decía, cómo convertirse en toda una dama francesa, aunque si realmente eran sus consejos, se desconoce. Es más probable que los autores usaran su nombre para aumentar las ventas. Parece probable que Fanny fuera parte de la inspiración para una de las publicaciones más atrevidas de la Inglaterra hanoveriana, que apareció en dos partes a finales de 1748 y principios de 1749. Memorias de una mujer de placer, o Fanny Hill como se le conoce más popularmente por el personaje principal, fue escrita por John Cleland, un timador de poca monta, que estaba en la prisión de deudores en 1748 cuando la terminó, aunque lo más probable es que la haya escrito mientras visitaba Bombay, en el oeste de la India, para promover un plan ante la corona portuguesa para establecer una compañía portuguesa de las Indias Orientales. Con su narrativa de una mujer que reflexiona sobre su vida, durante la cual quedó huérfana en su adolescencia temprana y poco después comenzó a trabajar como prostituta en Londres, la novela claramente se superpone en algunos aspectos significativos con la vida de Murray. A partir de ahí, el libro deriva en una sucesión de pasajes eróticos que habría sido considerado extremo según los estándares del siglo XVIII. No es sorprendente que Fanny Hill fuera rápidamente prohibido y permaneciera así hasta finales del siglo XX, aunque versiones de la obra circularon ilegalmente durante la segunda mitad del siglo XVIII. Esto elevó el perfil de Murray, ya que muchas personas asumieron que ella fue parte de la inspiración de Cleland. A principios de la década de 1750, la reputación de Fanny volvió a crecer cuando comenzaron a surgir noticias de que ella asistía a los notorios clubes Hellfire y Devon en Londres. El club Hellfire fue fundado en 1718 por el duque de Wharton, aunque su versión más notoria solo comenzó en 1749, bajo el liderazgo de Francis Dashwood. Una fraternidad secreta para libertinos de la alta sociedad. Sus reuniones consistían en gran medida en beber en exceso y comportamientos que desafiaban las normas sociales y morales de la época. Aunque era una sociedad solo para hombres, al parecer Fanny era contratada para aparecer ocasionalmente vestida de monja y participar en juergas obscenas y borracheras. El Club Devon era un grupo social menos escandaloso que fue fundado en 1744. Por el cuarto conde de Sandwich, John Montague, quien años después fue amante de Fanny. El club tomó su nombre del diván o sofás usados en el Imperio Otomano, y era un club exclusivo para miembros que habían visitado el Estado turco. El club era más bien un club de cenas y menos escandaloso que el Club Hellfire. Fanny asistió como parte del harén, una reunión con connotaciones sexuales, pero que pudo haber sido un evento de comida más tranquilo, donde los individuos brindaban entre sí. Exactamente cuál fue el papel de Fanny en el Club Devon no está claro, pero fue de corta duración, ya que el club se disolvió en la segunda mitad de los años 1740, cuando varios miembros se fueron para fundar o unirse al más atrevido Club Hellfire. A principios de los años 1750, Fanny se casó con Sir Richard Atkins, sexto baronet Atkins de Clapham, un noble inglés de menor rango que tenía aproximadamente la misma edad que Murray. En su corta vida, Atkins derrochó gran parte de la fortuna familiar, contratando los servicios de algunas de las cortesanas más reconocidas de Londres, incluyendo a Kitty Fisher, antes de finalmente casarse con Fanny. Su matrimonio fue volátil y ninguno de los dos permaneció completamente monógamo. Una anécdota famosa cuenta que un día, Fanny le reclamó que necesitaba dinero para gastar. En respuesta, Atkins le dio un mísero billete de 20 libras. Muy ofendida, Fanny gritó: «¡Al diablo con tus 20 libras! ¿De qué sirve eso?». Le arrebató el billete de la mano. Luego puso el billete entre dos pedazos de pan y empezó a comérselo. La unión fue de corta duración, ya que Atkins murió en el verano de 1756, cuando Murray tenía apenas 27 años. En lugar de dejarle una herencia considerable, todo lo que su esposo le dejó fueron deudas. Para ese entonces, su belleza estaba desvaneciéndose, y en su momento de necesidad, todos sus admiradores la abandonaron. Incapaz de pagar sus deudas, Murray fue llevada a un centro de detención para deudores. Ahí se enteró de que John Spencer, primer conde Spencer, el hijo de John Spencer,
El hombre que primero la había corrompido se iba a casar. Afortunadamente para Fanny, el joven señor Spencer era un hombre notablemente generoso y honorable. Y después de leer la carta de súplica de Fanny, en la que le informaba de las malas acciones de su padre, decidió darle una pensión anual de 200 libras. No solo Spencer la salvó de la pobreza, sino que también la presentó a un amigo suyo, David Ross, un actor inglés y propietario de un teatro que había participado en numerosas producciones importantes en los escenarios de Dublín y Londres, incluyendo una versión de El avaro de Henry Fielding, presentada en Small Cally en Dublín a finales de la década de 1740, y The Conscious Lovers de Richard Steele, que debutó en Drury Lane en Londres en 1751. Rápidamente se enamoraron y, para sorpresa de todos, se casaron dentro del mismo año. Su unión fue feliz y, a pesar de sus decisiones profesionales anteriores, Fanny parece haber abandonado su trabajo como cortesana en 1757 y permaneció leal a Ross después de su matrimonio. Aparte de esto, no rehuyó su pasado. En 1759, 2 años después de casarse con Ross, se publicó en Londres unas memorias tituladas Memoirs of the Celebrated Miss Fanny Murray, intercaladas con las intrigas y amores de varios personajes eminentes, basado en hechos reales. Fue escrito de forma anónima y en tercera persona, pero parece bastante claro que Murray fue responsable de escribirlo o de encargar que alguien lo escribiera en su nombre. Fue una de varias memorias de este tipo que detallaban la vida de algunas de las cortesanas más famosas de Londres que aparecieron a mediados del siglo XVIII. A pesar de su retiro en la década de 1750, Fanny se vio envuelta en uno de los escándalos políticos y literarios más notorios de la Inglaterra del siglo XVIII, en 1763. Ese año, apareció impreso en Londres una nueva obra titulada An Essay on Woman. La obra fue escrita por John Wilkes, un periodista radical y político controvertido, que había sido elegido para el Parlamento por la circunscripción de Aylesbury, en 1757. En 1762, Wilkes había fundado un periódico llamado The North Briton, con el propósito de atacar al gobierno del nuevo primer ministro británico, John Stuart, tercer conde de Bath. Wilkes posiblemente escribió un ensayo sobre la mujer en colaboración con Thomas Potter, un compañero parlamentario y miembro del Hellfire Club, antes de que muriera en 1759. Era esencialmente una parodia obscena del ensayo sobre el hombre de Alexander Pope. Hace referencia a Fanny en la primera línea y se vuelve más escandaloso con casi cada frase. El poema fue rápidamente acusado de obscenidad y blasfemia, en gran parte porque, después de explorar las actividades sexuales de Fanny, Wilkes y Potter la compararon con la Virgen María. Una jugada audaz en un siglo en el que la religión seguía siendo central en la vida británica. No hay indicios de que Fanny haya colaborado de ninguna manera con Wilkes o Potter en el texto, pero rápidamente llegó a su atención incluso en su retiro, lo que la molestó y causó algunas tensiones considerables en su matrimonio durante un tiempo. También provocó un gran grado de tensión en otras personas. A finales de 1763, poco después de su publicación, An Essay on Woman fue leído por John Montague, cuarto conde de Sandwich, uno de los antiguos amantes de Fanny, en la Cámara de los Lores. Sandwich guardaba rencor contra Wilkes debido a un incidente que había ocurrido en el Hellfire Club algún tiempo antes, cuando Wilkes había dejado una cicatriz a Sandwich durante una sesión espiritista en estado de ebriedad. Ahora lo acusó de obscenidad y blasfemia cuando se leyó el poema. La Cámara de los Lores estuvo de acuerdo, y Wilkes fue condenado por difamación y sedición en enero de 1764, aunque ya había huido del país a Francia, anticipándose a este ataque. Nunca se presentaron cargos contra Murray. Para cuando el escandaloso poema de Wilkes apareció en 1763, Fanny ya llevaba una vida tranquila con Ross, quien dijo de ella, cito, «Cualesquiera que hayan sido sus indiscreciones pasadas, se había comportado como esposa con una prudencia y discreción ejemplares». Gran parte de su tiempo lo pasaban en Londres, donde Ross se había establecido no solo como un actor exitoso, sino también como director y productor de teatro. También viajaban a Escocia de vez en cuando, donde Ross participó en varias producciones en Edimburgo, incluyendo una puesta en escena
de The Conscious Lovers en el Theatre Royal a finales de la década de 1760. No parecían haber tenido hijos. Fanny falleció en Londres el 2 de abril de 1778, a la edad de aproximadamente 48 años. Debido a la notoriedad del libro Fanny Hill, se han producido numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas a lo largo de los años. Más recientemente, una miniserie de la BBC de 2007. Así, de alguna manera, la historia de Fanny Murray sigue viva hoy en día a través de su contraparte ficticia, Fanny Hill. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Fanny Murray. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les pareció su vida aquí abajo, en los comentarios, y si tienen alguna otra sugerencia, también asegúrense de dejarla aquí abajo en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos tan pronto como los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.